Ed Kemper, el asesino de colegialas. Atención. Las imágenes, contenido, comentarios y narración de este vídeo pueden ser extremadamente perturbadoras e inquietantes para algunos espectadores. Edmund Emil Kemper III, nacido en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948, hijo único de Clarney Elizabeth Kemper y Edmund Emil Kemper II, mayor del ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial. El pequeño Edmund estaba muy unido a su padre y quedó completamente devastado cuando en 1957 sus padres se separaron. Se vio forzado a mudarse a la población de Helena, Montana. Tenía 9 años. Los inicios de un monstruo. Con 10 años, Kemper sufría malos tratos constantes de su madre, una mujer a la que su propio marido definiría como un monstruo absoluto. Una mujer que hacía que las misiones suicidas en tiempos de guerra y las pruebas de las bombas atómicas no fueran nada en comparación a vivir con ella. Kemper era un niño muy inteligente. A esa edad ya demostraba un comportamiento sociopatológico alarmante. Torturaba y asesinaba a animales, representaba ritos sexuales con las muñecas de sus hermanas e incluso llegó a decir en una ocasión que para poder besar a una profesora de la que se sentía atraído, tendría que matarla previamente. La madre de Kemper era una mujer amargada, abusiva, neurótica y alcohólica que constantemente le menospreciaba, se burlaba y aterrorizaba. Le negaba mimos al niño por temor a que se volviera homosexual y lo hacía dormir en el frío sótano de la casa porque temía que abusara de sus hermanas, cosa que a él le molestaba muchísimo. Para rematar, le repetía constantemente que era un bicho raro y que ninguna mujer lo querría porque era igual que su padre, ese mismo a que el joven Kemper adoraba. El comportamiento sádico derivó en que quemó vivo al gato de la familia. Una vez muerto lo desmembró y puso su cabeza en la punta de un palo como si de un trofeo se tratara, llegando a confesar después que había sentido alegría y poder cuando mintió a su familia sobre el destino del animal. Unos años más tarde repitió el acto. Esta vez afirmó que lo hizo porque el gato quería más a su hermana y él estaba celoso. Llegó a guardar las partes desmembradas en su armario como recordatorio de su crueldad. Tras 5 años de abusos de su madre y de comportamientos claramente psicopáticos, Kemper se escapó y volvió a California en busca de su padre que había rehecho su vida y donde Kemper no tenía sitio. Esto le hizo sentir extremadamente rechazado por alguien a quien adoraba. Primeros asesinatos. Con 15 años, fue mandado a vivir con sus abuelos a North Fork, California, a un rancho de 7 hectáreas, alejado de la población. No pasó mucho tiempo antes de que las tensiones en la casa de sus abuelos fueran demasiado fuertes. Sintió que su abuela era la representación de lo peor de su madre, y proyectó su odio hacia la mujer. La acusó de castrar a su abuelo, tal y como lo había hecho su madre con él y su padre. El 27 de agosto de 1964, con 15 años, Kemper discutió con su abuela porque le pidió que dejara de matar pájaros. Esto le enfureció de tal forma que cogió el rifle de calibre 22 que su abuelo le había dado para cazar. Disparó a su abuela una vez en la cabeza y 2 veces en la espalda. Según el informe forense, se afirma que además había múltiples heridas de arma blanca post-mortem, un claro signo de la ira. Cuando su abuelo llegó a casa también le disparó para evitar que encontrara a su abuela muerta. Tras esto, llamó a su madre y con total frialdad a la par que crueldad le contó lo que había pasado. Su madre le aconsejó que llamara a la policía y esperara a que llegaran. Cuando le preguntaron el motivo, solo dijo: "Me preguntaba lo que se sentiría al matar a mi abuela". Punto de inflexión. Kemper fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, California, en la Unidad de Conducta Criminal, donde gracias a su inteligencia se ganó la confianza de su psicólogo e incluso consiguió hacerse su amigo, convirtiéndose además en su asistente. Esto le dio acceso a las pruebas aplicadas a otros internos y gracias a lo que aprendió, impresionó a su médico y consiguió el alta médica a los 21 años. En su estancia en el hospital y trabajar con otros delincuentes sexuales, Kemper aprendió que era mejor matar a una mujer después de violarla para no dejar testigos. Una vez libre, se fue a vivir con su madre a Santa Cruz, California, a pesar de las recomendaciones de los psiquiatras. Con 21 años, Kemper medía 2,06 metros y pesaba 136 kilos, una verdadera bestia. Poco tiempo después, se mudó con un amigo a Alameda, California, y empezó a trabajar para el departamento de carreteras. En cuanto cobró, se compró un Ford Galaxy amarillo de 1969. Fue mientras conducía este coche que Kemper se dio cuenta de la gran cantidad de mujeres jóvenes autoestopistas que había, la gran mayoría estudiantes universitarias. Esto hizo que comenzara a construir su kit de matar: cuchillos, mantas, bolsas y esposas. Kemper, en entrevistas posteriores, afirmó que había recogido y dejado a más de 150 mujeres jóvenes sin matar a nadie, hasta que el impulso sexual se apoderó de él. El monstruo.
Kemper comenzó su monstruosa carrera a la locura a principios de verano de 1972 y durante 11 meses recogió a mujeres autoestopistas y las asesinó. Curiosamente, casi siempre mataba después de una discusión con su madre, a la que según los psiquiatras era a quien realmente quería matar. En todas y cada una de las ocasiones, Kemper siguió el mismo proceder. Secuestraba, asesinaba, tenía sexo con los cadáveres, los desmembraba y realizaba actos sexuales con las cabezas que guardaba varios días. Sus víctimas. Víctima 1 y 2. 7 de mayo de 1972. Las primeras víctimas de Kemper fueron Merianne Pesce y Anita Luchesa, de 18 años, estudiantes de la Universidad de Stanford, a las que aplicó con esmero lo que había aprendido sobre no dejar testigos. Apuñaló y estranguló a las dos jóvenes y se dirigió a su casa donde tuvo relaciones sexuales con los cuerpos, se tomó fotografías de carácter pornográfico y los desmembró. Una vez acabó, arrojó las cabezas a un barranco y los cuerpos los tiró cerca. Solo se encontró la cabeza de Pesce, jamás se hallaron los demás restos mortales. Víctima 3. 14 de septiembre de 1972. Aiko Ko, de 15 años, decidió hacer autostop después de una clase de baile porque había perdido su autobús. La trató como a las dos primeras víctimas. Jamás se encontró su cuerpo. Víctima 4. 7 de enero de 1973. Cindy Scholl, de 19 años. En esta ocasión, y después de una fuerte discusión con su madre, Kemper decidió llevar el cadáver de Cindy hasta su casa, donde realizó los mismos aberrantes actos que con las demás víctimas, y así humillar a su madre. Víctimas 5 y 6. 5 de febrero de 1973. Rosalind Thorpe y Alison Liu, de 23 y 21 años, sufrieron el mismo enfermizo modus operandi de Kemper, y fueron las últimas colegialas muertas. El final del monstruo. La noche del 20 de abril de 1973, Kemper entró en la habitación de su madre, la vio sentada sobre la cama y esperó a que se durmiera pacientemente. Le cortó el cuello y le golpeó con un martillo en la cabeza, repitiendo el mismo procedimiento que con las víctimas más jóvenes, solo que esta vez y como ensañamiento usó su cabeza como un tablero de dardos. Tras esto, le arrancó las cuerdas vocales y las arrojó al triturador de basuras. Una vez acabada la vorágine sangrienta, Kemper se marchó a tomar una copa con absoluta normalidad. En el bar, vio que la policía no se acercaba a su rastro y que no sabían quién era, cosa que realmente le sorprendió y molestó en igual medida, por lo que decidió poner su broche final. Tras volver a casa de su madre, llamó a la mejor amiga de ella, Sally Hyatt, y la invitó a cenar. Fue la última víctima oficial de Edmund Kemper, y como si de un ciclo se tratara, descolgó el teléfono y llamó a la policía, tal y como lo había hecho con sus abuelos. A la edad de 71 años, Edmund Kemper sigue siendo residente del Centro Médico de California. Vive entre la población general reclusa y se dice que es un prisionero modelo. Siempre se le ha negado la libertad condicional.